que venga subiendo no es un impedimento para que siga subiendo. Segundo, la suba de tasas de interés va a hacer que el dólar se debilite y esos dólares van a ir a parar a algún lado. En este caso, pueden ir a parar a la bolsa de Estados Unidos y hacer que siga subiendo, que se deprecie el dólar con respecto a otros instrumentos. ¿Qué tal, gente? Les habla Juan de Noción Financiera. Hoy, 31 de octubre de 2024. Estamos terminando el mes de octubre, ya sabemos que son fechas clave como veníamos analizando. Y estamos viendo una corrección en el norte, en los mercados de Estados Unidos. Una corrección simplemente temporal bajo mi punto de vista. Y eso es el tema que quiero traer a colación hoy. El tema de invitarlos a reflexionar conmigo sobre los patrones que se dan en el mercado estadounidense cuando hay elecciones presidenciales, que ya sabemos que van a ser el 4 de noviembre. Entonces, si las elecciones, es decir, la definición del presidente, se termina dando entre el 4 y el 5 de noviembre, si todo se da bajo condiciones democráticas, obviamente, vamos a tener un movimiento en el mercado que puede variar dependiendo quién gane. Ya sabemos que Trump es un poco más favorito en lo que es el mercado, no así en las encuestas, pero digamos que el mercado tomaría con mejores ojos una victoria de Trump por sobre Kamala Harris. Aún así, podemos esperar un movimiento alcista de mediano plazo en cualquier escenario, por lo menos desde mi visión, y ahora quiero traer algunos argumentos bajo los cuales yo pienso que puede darse un movimiento alcista, más allá de que muchos analistas estén diciendo que el mercado está muy alcista, demasiado volado, por decirlo así, pero yo creo que no es tan así. Y vamos a repasar acá, hice algunas líneas horizontales que vamos a ver en visión semanal, creo que es mejor. Por ejemplo, yéndonos a la fecha de elecciones pasadas, las últimas por lo menos 4 elecciones anteriores y viendo qué pasó en el mercado. En este caso, 2020, vamos a ver la emisión diaria mejor. Vamos a venir acá y vemos la elección de Joe Biden, que fue en este caso el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, ¿qué pasó? Más allá de que dicen que los demócratas no, no son pro mercado y no ayudan a fluir la economía y muchas críticas que se le suelen hacer, vemos claramente que el gráfico nos muestra que desde las elecciones hasta, vamos a poner 31 de diciembre, por decirlo así, fin de año, bien exacto, un 46% subió el S&P. Y está bien, habíamos tenido una corrección muy grande dada al coronavirus y también fue anunciado el quantitative easing que ayudó a que la bolsa siga subiendo. También muchísima impresión monetaria y demás cuestiones que no vienen al caso, pero digamos que al momento de las elecciones no era un mercado que esté exageradamente alto como lo tenemos hoy. Si vemos, acá estamos a la expectativa de quién va a ganar las elecciones, pero desde los máximos anteriores estamos un 22% arriba, lo cual es bastante. Ahora, la cuestión es la siguiente. Acá vemos una gran suba con Joe Biden. Ahora vamos a ir a las elecciones anteriores de 2016, que se definieron el 8 de noviembre. ¿Qué pasó? Ganó Trump y después de eso, hasta el 31 de diciembre, vamos a tomar ese mismo patrón, esa misma medida. Hasta el 31 de diciembre vamos a poner exactamente 31-29 porque se ve que hubo un fin de semana o el feriado. No, el fin de semana seguramente. 26% al alza. Es decir, esta especie de rally navideño que se suele decir entre octubre y diciembre se terminó dando. ¿Y cómo estaban las condiciones antes de que vengan las elecciones presidenciales? Y era un S&P que acá lo vemos desde 2012 hasta la fecha de elecciones, por ejemplo, entre una elección y otra,
ya venía subiendo un 55% y no es que tuvo una corrección de mercado tan fuerte. Fueron simples correcciones de mercado que suelen darse habitualmente en la bolsa. Acá vemos un 8%, 9%, no es nada. Es decir que acá se podría pensar sin tener el gráfico del lado derecho, es decir, como si estuviéramos en noviembre de 2016, que el mercado estaba muy arriba y que tenía que corregir en algún momento. Sin embargo, el rally navideño ocurrió y acá podemos ver que hubo una suba muy grande. Es decir, no tuvimos una gran corrección de mercado hasta 2018 recién, que ahí fue una baja importante. Podríamos considerar la de principios de 2018, pero no fue tan grande como la de eh, la crisis que se empezó a dar en septiembre-octubre de 2018. Bueno, siguiendo, vamos a las elecciones de 2012 para ver qué pasó y cómo venía la economía. Se dieron el 6 de noviembre. A partir del 6 de noviembre, también otro rally alcista hasta, ya vamos a ver, 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre, es decir, último día del año, 30% al alza. Es decir, el mercado reacciona muy positivamente cuando hay elecciones, independientemente de quién gane, como estamos viendo. Estas son las elecciones ganadas por Barack Obama, es la reelección de Barack Obama. Ahora vamos a ver la elección principal. Pero tampoco veníamos de un mercado tan alcista en este caso. Quizá es la elección más justificada para una suba. Primero porque la reelección de un candidato representa la fortaleza de un gobierno y la fortaleza en un gobierno en un país importante, geopolíticamente y macroeconómicamente es positivo. En todos los años que hubo reelecciones, generalmente el mercado ha sido alcista. Sin embargo, veníamos de una subida, sí, pero después del desplome de la crisis del 2008. Entonces, tampoco era exagerada la suba. Es decir, el mercado ya había corregido mucho debido a la crisis de la subprime y estábamos en zonas no tan máximas como estamos ahora, como estábamos en las elecciones que ya mostramos. Por lo tanto, esto quizás se justificaba, quizá no. Diferentes analistas tendrán sus opiniones al respecto, pero nos damos cuenta que estas subidas alcistas se suelen dar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, más allá de un estudio en el pasado, es correlacionarlo con el presente y tratar de predecir comportamientos futuros. Si bien no están asegurados para nada, podemos intentar ver cómo reacciona la bolsa, cómo reaccionan los inversores dependiendo de los diferentes escenarios. Y cuando encontremos un escenario parecido al que estamos teniendo ahora, podemos replicarlo y tomar decisiones al respecto. Ese sería el plan principal. Por último, quiero traerles, para no extenderlo demasiado, ya sabemos un poco cómo se dan los patrones, pero en la crisis de 2008 es un poco más anómalo el caso. ¿Por qué? Porque se dieron el 4 de noviembre de 2008 y si lo tomamos hasta el 31 de diciembre, vemos que tenemos aproximadamente por acá, es decir, sí, un 13% a la baja. Sin embargo, no veo que sea una baja tan pronunciada. Sí que desde las elecciones hasta el piso fue un 30% a la baja. Sin embargo, lo que podemos ver es que a partir de que se dio la crisis del 2008, en realidad es, digamos, a fines de 2007 ya empezó el desplome. Sabemos lo que ocurrió. Lo que podemos ver es que luego de las elecciones, aproximadamente 6 meses después de las elecciones, hubo una recuperación muy grande del mercado y a partir de ahí, es decir, invirtiendo en el año 2009, el mercado no paró de subir hasta el día de hoy. Y esto lo voy a poner en visión mensual porque lo amerita. Si vemos el mercado luego de la gran crisis del 2008, miren cómo queda la crisis del 2008. Fíjense, si medimos esto es un 790%, ni más ni menos. Es realmente muy elevado.
Entonces, acá en visión mensual podemos ver mucho mejor con una visión más de largo plazo, con velas mensuales, cómo fue el comportamiento pre y post elecciones. Es decir, veníamos con una baja muy grande en el 2008 debido a la crisis subprime y luego de las elecciones 6 meses después, alcista. ¿Cómo veníamos con Obama al final de su primer mandato? Veníamos alcistas, bastante alcistas, y cómo seguimos cuando fue reelecto, seguimos alcistas. ¿Cómo venía con Trump? Venía, si lo vemos un poco más ampliado, venía corrigiendo un poco, pero no es algo para alarmarse. Es una corrección de mercado normal la que venía haciendo. Podemos tomar este tipo de correcciones, un 6% a la baja, no es prácticamente nada. Así que podemos decir que venía corrigiendo levemente, sí, porque tuvo algunas correcciones un poco más pronunciadas en comienzos de 2016, pero básicamente ha sido alcista. Y luego de las elecciones siguió subiendo. Al igual que cuando estuvo Joe Biden, venía bajando mucho en la previa y luego de las elecciones siguió subiendo. Entonces ahora vamos a la visión mensual y mi pregunta para ustedes es la siguiente. Vamos a poner el gráfico. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, ahora como venimos claramente subiendo muchísimo y algo quizá anómalo, así como fue en 2008, algo anómalo para mal, que fue la crisis subprime, en este caso es anómalo para bien, porque prácticamente nunca habíamos tenido un ciclo tan alcista antes de las elecciones. O quizás sí, vamos a medirlo, porque a veces la escala engaña un poco. 65%. ¿Ok? Está muy bien. Ahora vamos a ver la crisis del COVID con las elecciones. 61%. Lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver la subida de antes de las elecciones de Trump. Si vemos desde las elecciones anteriores es un 52%. Pero para ser más justos, nosotros hacemos desde acá un 20%, es decir, venía subiendo, pero no tanto. Y por último, en la reelección de Obama venía subiendo un 36% en su último rally preelecciones. ¿Qué es lo que saco de conclusión, al menos personalmente? Ya ustedes tomarán sus propias decisiones. Estamos muy arriba, es cierto, creo que es de las elecciones que analizamos en la que más arriba estamos, más alcistas estamos. Aún así hemos llegado en máximos históricos a elecciones y el mercado siguió subiendo, siguió mostrando señales positivas. Entonces, en base a este análisis yo uniría las piezas diciendo que venga subiendo no es un impedimento para que siga subiendo. Segundo, la suba de tasas de interés va a hacer que el dólar se debilite y esos dólares van a ir a parar a algún lado. En este caso, pueden ir a parar a la bolsa de Estados Unidos y hacer que siga subiendo. Es decir, que se deprecie el dólar con respecto a otros instrumentos. Y por último, la etapa de octubre a diciembre, que suele ser alcista, sobre todo en años electorales, pero por lo general suele el fin de año ser alcista por lo general. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis. Quiero saber qué opinan ustedes, si coinciden con mi análisis, si tienen algo diferente para mostrar o algo diferente para aportar, siempre es bienvenido. Me gusta traer cosas que yo analizo y me pongo a pensar y las comparto con el resto, simplemente eso.